poquito de tregua de estos días de lluvia, de frío, y le decimos gracias, Señor, este es el día que tú has hecho. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Como dice el versículo, amén, este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Amén. Aleluya. Y del dicho al hecho hay un largo trecho, dicen por ahí, amén. Porque hay momentos, amén, aleluya, y circunstancias en nuestra vida, aleluya, que pareciera que ese gozo, amén, esa alegría se va. Nuestra fe, aleluya, se debilita, amén, aleluya. Y somos tendientes a mirarnos y a pensar de que, aleluya, porque nuestra fe se ha debilitado y nuestras fuerzas han decaído, aleluya, que Dios, amén, aleluya, va a venir en contra de nosotros. De ninguna manera, amén, de ninguna manera, aleluya. Pues tenemos ese concepto equivocado, porque viene el desánimo, aleluya, o viene la dificultad, es como que hemos claudicado nuestra fe, en nuestra seguridad, y nos condenamos a nosotros mismos, amén. Y no falta, aleluya, ¿quién por ahí, amén, aleluya, ese fundamentalismo cristiano, amén, de que, aleluya, ¿cómo no vas a tener fe? ¿Cómo no te vas a levantar? ¿Cómo? Aleluya. Bueno, de eso se trata la misericordia, la compasión, de ponernos en los zapatos del otro, amén. Gloria al nombre del Señor. Y ahí podremos decir realmente, amén, aleluya, gloria al nombre del Señor, cuánto necesitamos del auxilio de nuestro Dios. Miraba la vida de Job, amén, aleluya. Creo que todos conocemos la historia de Job. Es alguien, rapidito lo decimos, que disfrutó del amor, de la bendición de Dios en una manera muy grande, muy amplia. Se cree que él vivió antes de Abraham. Esta es la historia más antigua de la Biblia, amén. Se cree que él vivió antes que Abraham. Muchos años, aleluya, data esta historia, pero es más actual que nunca. Y hay un conflicto. En cierta oportunidad prediqué de que Job no entendía por qué estaba padeciendo lo que estaba padeciendo o sufriendo lo que estaba sufriendo, pero hace unos años prediqué sobre esto, aleluya, de que Job se encontró en un conflicto espiritual en el cielo. ¿Se acuerda? Que se presentó Satanás delante de los hijos de los hombres, aleluya, delante del Señor, para cuestionarle a Dios y decirle, aleluya, y como él es el acusador, acusar, amén, a la creación de Dios. Y Dios, aleluya, tenía a uno de sus máximos exponentes sobre la tierra, que era Job. Y le dice a Satanás, ¿no has visto a mi siervo Job? ¿Cuán fiel es él? ¿Cuánto, amén, me honra? ¿Y cuánto amor tiene hacia mi persona? Y Satanás, como es el acusador, amén, ¿qué cuestiona? Y le dice, mira, de balde no te ama, de balde no te honra. Si tú le has colmado de bendición, lo has transformado en el hombre más rico de la tierra, le has dado una hermosa familia, le has dado bienes, le has dado varias yuntas de bueyes, le has dado cabritos, corderos y grandes extensiones de tierra. Pero quítale todo lo que tiene y vamos a ver qué sucede con él. Amén. Aleluya. ¿Qué historia, amén? Recuerdo que ese día hablaba de que el libro de Job se presenta como las historias de las calamidades de Job. Amén. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Habla de las calamidades que le pasaron. Amén. Aleluya. Que es una calamidad. Una calamidad nos habla de circunstancias que van más allá de las fuerzas de un hombre, de una mujer. Situaciones, aleluya, que van más allá de lo que uno pueda decir, estoy preparado para enfrentarlas. Ahí nos habla el libro
de Job, de las calamidades que le pasaron a este hombre. La Biblia no lo presenta ni como un profeta, no lo presenta ni como un sacerdote, no lo presenta como alguien ungido. Era un hombre común y corriente que vivía sobre la faz de la tierra y gozaba de la bendición de Dios por su honradez, amén, y por su amor hacia el Señor. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Pero mire lo que dice Job. Yo quiero que vayamos ya al final. Job capítulo 42. Y tiene por título Confesión y justificación de Job. Dice el capítulo 42, yo le dejo como tarea que lea el libro de Job en su casa. Si ya lo ha leído, lo podemos volver a leer. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Bueno, parecieran, aleluya, frases de alguien que le fue bien en toda su vida. Pero yo quisiera hacer un resumen, aleluya, de lo que siente Job. Conocemos la historia, lean luego en su casa, que de haberlo tenido todo lo pierde todo. Amén. Lo pierde todo. Sus hijos mueren de una manera trágica. El bienestar con el cual él había crecido hace muchos años, se cree que Job no era todo lo que él tenía suyo, sino lo había heredado de una familia que había sido próspera. No es que de la noche a la mañana él se enriquece. Él viene de una familia bendecida por Dios, hereda muchos bienes y disfruta una buena posición económica. Conoce a Dios por lo que sus padres le habían contado. Como todo hombre en Israel y mujer crecía conociendo quién era Dios. Lo que hasta ahí, aleluya, se conocía de lo que era Dios. Los primeros hombres, de su grandeza, de la creación. Aleluya, de ese ser superior que hizo todo lo que existe. Y él creció en ese bienestar. Pero de repente, sin saber por qué motivo, lo pierde todo. De repente, aleluya, de tenerlo todo, se encuentra en la calle. De repente, después de tener amigos, está solo, pierde sus hijos. La única que queda a su lado es su esposa. Pero al verlo en esa condición, y al ver que Job no podía sostenerle y ya prácticamente moribundo, es lógico que esta mujer decide abandonarlo. Decide buscar otras oportunidades y ver de qué manera ella podía salir adelante. Algunos cuestionan mucho a la vida de la esposa, amén, de Job, pero es entendible, amén, aleluya. Está al lado de un hombre moribundo, de un hombre que señalado por muchos como maldecido por Dios. Entonces ella dice: mira, Job, lo único que puedes hacer es maldecir a Dios y morite de una vez, deja de padecer, pedirle a Dios que te mate, que te lleve. No puedo verte en esa condición.
Y él queda ahí, queda sin nada. Pero si usted lee, dice que Dios no manda un castigo, sino está en medio de un conflicto y espiritual, y le dice a Satanás: voy a permitir que tú toques todo lo que él tiene, pero su alma me pertenece. Amén. Aleluya. Job sabía, aleluya, Dios sabía quién era Job. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Dios sabía quién era Job. Que el Señor, aleluya, pueda conocer nuestra vida. Amén. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Dios conoce nuestro corazón. Yo creo que todo lo que vino a Job, aleluya, es porque Dios conocía a Job. Y Dios quería que Job le conozca de una manera distinta y diferente. Pero vamos a ver en qué condición se encuentra Job. En primer lugar, no tiene quien defienda su causa. Él es inocente, amén, y nadie le cree. ¿Qué hacen los amigos de Job? Usted lea los capítulos siguientes al capítulo 1, vienen sus amigos y comienzan a cuestionar, aleluya, la situación de Job, que seguramente algún pecado grave o alguna inclinación hacia el mal hubo en Job por la cual estaba en esa situación. Y Job se declaraba inocente, pero nadie le creía. Amén. Aleluya. En segundo lugar, el tiempo iba pasando y en vez de cambiar su situación, empeoraba. Amén. Aleluya. En vez de que la situación que él estaba atravesando cambie, empeoraba. ¿Qué haría usted ahí? Amén. Aleluya. Esperaba a sus amigos de toda la vida y cuando los ve venir se pone contento, seguramente Job. Me vienen a dar ánimo, vienen a ponerse a mi lado hasta que yo pase esta prueba. Sin embargo, sus amigos, con amigos así, en vez de darle una mano, una palabra de aliento, amén, dice: bueno, ahora te vamos a hacer liberación porque vos estás endemoniado. Algún demonio tienes. Por eso te está pasando todo eso. Era algo muy común, ¿no? Ya en los comienzos, en la cultura hebrea, en la cultura judía, una mujer que no tenía hijos era considerada una mujer maldita. Un hombre, aleluya, que no podía crecer económicamente era considerado alguien que la bendición de Dios se había apartado de él y era considerado una persona de un nivel espiritual bajo. Amén. En el antiguo Israel, una persona próspera y bendecida era considerada con un nivel espiritual superior. Y una persona que no le iba bien económicamente era considerada una persona que era cuestionada su vida espiritual. Pero, querido hermano, aleluya, el libro de Job nos demuestra, amén, aleluya, que más allá de las circunstancias o las situaciones que nosotros, aleluya, podamos atravesar, aleluya, nuestro nivel espiritual, nuestra vida espiritual, tan solamente Dios la sabe y Dios la conoce. Amén. Que Dios nos ayude a no ser prontos para juzgar, a no ser prontos para señalar, a no ser prontos para cuestionar la vida o el proceder de una o de otra persona. Amén. Aleluya. De acuerdo a lo que veo, a lo que me imagino o a los conceptos que yo, aleluya, creo en mi mente, de acuerdo a lo que conozco de la palabra de Dios. Vos debes estar en esto, en aquello, en lo otro. Tan solamente nos queda orar los unos por los otros, amén, y orar por nuestros hermanos y pedirle que Dios tenga misericordia y lo auxilie a pasar la situación que está pasando. Sin embargo, Job tiene amigos de toda la vida que en vez de ponerse a su lado a fortalecer, a que sus fuerzas se renueven, lo cuestionan y le dicen: Job, seguramente tú has decaído en esto, seguramente te has olvidado de Dios, aleluya, seguramente, aleluya, Dios ha apartado su mirada de ti, aleluya, y él se declara inocente y ellos no le creen.
seguían escarbando su vida. No, algo tiene que haber oculto en tu vida. Por eso estás así en esta situación. Pasa el tiempo y pareciera que el cielo se había cerrado sobre la vida de Job. Y entendemos que todo lo que estaba viviendo Job era ajeno, aleluya, a su vida. Era, aleluya, una situación y un conflicto en los cielos entre Dios y Satanás. Y en el medio estaba Job. Amén. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Y eso lo podemos ver en el capítulo 1. Yo quiero que vayamos al capítulo 1 de Job. En el versículo 8 al 11. Yo voy a ir rapidito, voy a leerlo para que vayamos avanzando. Dijo, y Jehová dijo a Satanás, Job 1:8, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Amén. Ese era el conflicto. Dios, aleluya, demostrándole, aleluya, a Satanás que sobre la tierra puede haber hombres y mujeres temerosos de Dios y que la presencia de Dios está con ellos, pero que no somos ajenos a pasar desiertos y dificultades, y nuestra fe pareciera decaerse y no nos sentimos bien, aleluya, y sentimos, aleluya, que las fuerzas se acaban. No es señal de que Dios se ha olvidado, no es señal, aleluya, de que Dios no está presente, sino que hay un conflicto, amén, espiritual, y Dios quiere demostrarle a Satanás que hay hombres y mujeres sobre la tierra hoy en día que amamos a Dios, que tememos a Dios, aleluya, y que en medio de esas circunstancias que puedan venir, a veces injustas o justas, a veces impredecibles, inesperadas, aleluya, pueden venir sobre mi vida, pueden acontecer sobre mi ser, aleluya, gloria al nombre del Señor, pero no es señal de que Dios se ha alejado o se ha apartado de mí, sino que todos en algún momento vamos a atravesar esa situación. Amén. Y que cuando nosotros veamos a un hermano, aleluya, en esa situación, no busquemos e indaguemos, aleluya, si tiene algún demonio o se ha alejado de Dios o no se anda portando bien. Lo desconocemos, puede ser que sí o puede ser que no. Sino, aleluya, podamos ver que Dios está trabajando en su vida y Dios está demostrándole a Satanás que sobre la tierra todavía hay hombres y mujeres temerosos de Dios. Amén. Y dice que Satanás fue avergonzado, amén, una vez más con Job. Amén. Aleluya, porque Dios permitió, aleluya, que Job perdiera todo, y a pesar del sufrimiento, él no pecó ni atribuyó ningún despropósito a todo lo que él estaba viviendo. Amén. Aleluya. En ningún momento, gloria al nombre del Señor, sino en el capítulo 1, versículo 22, él dice, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios de propósito alguno. Él dijo, aleluya, amén, claramente en los versículos anteriores, versículo 20, entonces Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra, y a pesar de lo que había perdido todo, que hizo, adoró al Señor. Amén. Aleluya. Si sientes que has perdido todo, que has perdido la paz y que pareciera que todo se va, aleluya, de tus manos, aleluya, la palabra del Señor nos dice que Job adoró a Dios. Adore al Señor, adore a Dios en medio del desierto, adoren a Dios en medio de la prueba. Y dice el versículo 21, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Qué significa? Que él declaró que detrás de lo que no entendía, de lo que estaba pasando,
que sentir que no estaba en el lugar indicado, sentir que no estaba parado, aleluya, pareciera sobre la roca, aún mirar que el cielo se había cerrado sobre su vida. ¿Qué hizo Job? Aleluya, adoró al Señor, dijo: bendito sea Jehová, aleluya, se postró en tierra y adoró al Señor, amén, aleluya. Ahora viene la pregunta hacia tu vida, hacia mi vida muchas veces, ante la pérdida, ante el dolor, amén, ante las preguntas que nos hacemos y no tenemos respuestas, aunque nos sentimos incomprendidos a veces, ante el juicio, aleluya, de sus amigos Job y ante el juicio de algunos sobre tu vida, querido hermano, aleluya. Ante todo esto, en vez de alejarse, él se acercó más a Dios, amén. ¿Qué hizo Job? Él se acercó más a Dios ante la pérdida, amén, ante el dolor, ante las preguntas sin respuesta, aleluya, ante la incomprensión de sus amigos de toda la vida, aleluya. Esta situación, en vez de alejarlo, lo acercó más a Dios, amén. Que en este tiempo podamos comprender esto, que ante el dolor que estás atravesando, ante las cosas que parecieras haber perdido o pareciera que la vas a perder por completo, no renuncies a amar y a creer en el Señor. Ante las preguntas que tú tienes sin respuestas y que en esta noche estás aquí, aleluya, y tienes miles de preguntas hacia Dios y no hayas una respuesta, adora a Dios. Nos postramos delante de su presencia, no atribuimos ningún despropósito. Hay un propósito detrás de esa situación que estás atravesando. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Esto es Dios que quiere llevarnos más cerca de Él y quiere hacer cosas gloriosas con nuestra vida. Gloria al nombre del Señor. Y lo digo, aleluya, querido hermano, no desde el lado, no, bueno, usted es el pastor de la iglesia, usted no pasa ninguna situación. Querido hermano, pasamos, aleluya, como familia pastoral, como pastores, aleluya, no estamos exentos, aleluya, de pasar momentos, amén, aleluya, de pruebas difíciles, de dificultades, amén. Pero hemos entendido que esas situaciones, ¿qué me van a llevar? A renunciar a lo que Dios me ha llamado a hacer, en tu caso, a apartarte, a alejarte del Señor. No, al contrario, esa situación nos lleva a acercarnos más a Él, amén. Gloria al nombre de Jesús, nos lleve a acercarnos más a Él, aleluya. La prueba, aleluya, lo llevó a tener una experiencia más profunda con el Señor. Por eso el último versículo que leí, el versículo que leíamos, los últimos versículos, Job dice, amén, aleluya, hablaba muchas veces lo que no entendía. De oídas te había oído, lo que me contaron mis padres, lo que escuché en el culto, en la iglesia, predicar. Mas ahora, en medio del dolor, en medio de la pérdida, en medio de la incomprensión, no me alejé de ti, me acerqué más a ti y te conocí más profundamente. Amén, aleluya, gloria al nombre del Señor. ¿Sabe que la vida de Job cambió para siempre? Aleluya, la vida de Job cambió para siempre. No estoy seguro de que alguno vuelva a pasar lo de Job. Dios nos libre de pasar lo de Job. No creo, no lo sé. Aleluya. Pero nuestras pruebas, querido hermano, debemos recordar que el Señor tiene muchos planes y propósitos con nuestras vidas. Y que muchas veces debemos esperar que esos planes y esos propósitos se van a cumplir, no en los momentos de gran algarabía o de grandes victorias, sino que esos planes y propósitos muchas veces se van a cumplir en medio de situaciones difíciles. Job, aleluya, habiendo atravesado la prueba, Dios miró con agrado su vida. Él maldijo el día que había nacido. Hay una expresión que dice, maldigo el día en que cuando nací dijeron, hijo varón ha nacido. Aleluya. No se sienta mal si alguna vez
ha pensado así, es natural, es nuestra naturaleza, amén. Aleluya. Aleluya, gloria al nombre del Señor. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué habré hecho esto? ¿Por qué no hice de otra manera? Aleluya. No atribuya, querido hermano, despropósito alguno a lo que usted está atravesando, a lo que usted está viviendo. Hay un plan, hay un propósito, amén, detrás de todo lo que estamos viviendo. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Y creemos y esperamos que Él va a cumplir esos propósitos en nuestras vidas. Hay un salmo, el Salmo 23, amén, muy conocido para nosotros, salmo por excelencia para nosotros los evangélicos. Yo por lo menos que conozco al Señor desde muy pequeño, lo he oído, lo he escuchado, amén, aleluya, desde mis maestros de escuelita hasta mis líderes de jóvenes, hasta mis pastores. Aleluya, Salmo 23, versículo 4 al 6. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. En estos días, amén, no levante su mano, tan solamente mire hacia su interior. No te digo que has andado en peligro en medio de una guerra, en medio de personas peligrosas, sino que esto es más profundo, amén. Has andado en un valle de muerte espiritual, amén. Te has sentido morir espiritualmente. O has deseado que los días de tu vida sean cortados. Era lo que Job pensaba. Pero aún en medio de ese valle que puedas estar atravesando en estos días, Dios está contigo. David escribe este salmo en una situación donde él se sentía morir, a donde él piensa como cualquier ser humano sobre la faz de la tierra, por algún momento que los días se acaben y el sufrimiento va a terminar, que me muera y el sufrimiento se irá. Entendiendo que no podemos atentar contra nuestra propia vida, Job en ningún momento buscó el quitarse la vida, sino le pidió a Dios que sus días sean acortados, sean cortados, porque ya no daba más. Pero David entiende y dice que aunque me sentía morir y aunque atravesaba un valle de sombras, de muerte sobre mi vida, yo sé, Señor, que tú estás conmigo para librarme. Dice el versículo 5, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. En medio de sentirse que la muerte, aleluya, venía sobre su vida, que su espíritu, aleluya, decaía, él sentía como el aceite de la unción, aleluya, venía sobre su cabeza. Generalmente ese aceite, aleluya, que era echado, amén, sobre los corderos que batallaban y que peleaban, amén, por el territorio, amén, se lastimaban en su cabeza y le echaban ese aceite para que las heridas sanaran, amén. Ese aceite viene para ese conflicto que muchas veces nos lleva a sentirnos en un valle de muerte, ese conflicto que hay aquí en nuestra cabeza, amén, aleluya, gloria al nombre del Señor, amén. Imagínese, aleluya, cuán grande que es Dios, que a veces, aleluya, es el único que nos entiende y que comprende los dramas y las circunstancias que nosotros atravesamos. Pero aún así no nos condena, sino que su misericordia y su compasión nos alcanza y Él derrama ese aceite. Amén. Unges mi cabeza con aceite, mi copa, aleluya, mi copa está rebosando, mi copa está rebosando, aleluya. Creo que yo me acuerdo con mi esposa, aleluya, recordábamos esa expresión, y toda expresión en la Biblia tiene un significado, amén, aleluya, amén. Una copa, amén, aleluya, en aquel tiempo que rebosaba, aleluya, era cuando un invitado, amén, llegaba a una casa, creo que era así, y se le servía el vino,
Amén. Y esa copa rebosaba, significaba que era bienvenido a ese lugar y que el anfitrión de esa casa deseaba que esa persona se quede mucho tiempo ahí. Amén. Aleluya. David dice: Dios, tú has preparado una copa que me demuestra que te agrada que esté continuamente en tu presencia. Mas si el anfitrión no deseaba que esa persona esté mucho tiempo, la servía medio a la mitad para abajo, amén, como diciendo: no es bienvenido, quiero que se vaya pronto. Pero David siente que en medio de ese valle de sombra de muerte, Dios lo unge para sanar las heridas y las cosas que pasan por su mente, que lo llevan a desear morir, que sus días sean acortados. Y que cuando entramos en su presencia, aleluya, la presencia de Dios disipa todos esos pensamientos. Es un trabajo, aleluya, que Dios hace. No es de un día para otro, amén, aleluya. Pero la palabra del Señor nos lleva a entender y a comprender, amén. Y en síntesis, lo que estamos hablando de la vida de Job, Job no volvió nunca a ser el mismo. Job, a través de esa situación difícil y complicada, pudo conocer a Dios más profundamente. Amén. Él pudo tener una experiencia con la presencia de Dios que lo marcó para siempre. Y habiendo, aleluya, atravesado con paciencia y con valor, aleluya, la prueba, Dios restaura la vida de Job, aleluya, gloria al nombre del Señor, y le da en restauración el doble de lo que él tenía antes. Amén. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Dios le demuestra, amén, cómo, aleluya, a través de Job, el diablo una vez más fue avergonzado. Por eso, aleluya, Satanás, que espera del cristiano que está en prueba, en dificultad? Espera que baje sus brazos, espera que decaiga, espera que se quede, que no sirva al Señor, que se desanime, que se debilite y que empiece, aleluya, a prestar oído a aquellos que dicen ser amigos, pero en vez de darte ánimo te hunden. Esperes que empieces a ver tu situación y a sentir lástima de ti mismo. Amén, eso es lo que espera Satanás. Pero Job, aleluya, con valor, amén, aleluya, gloria al nombre del Señor. Él pudo con paciencia resistir hasta el final. Aunque deseaba morir, no blasfemó contra Dios. Amén. Aleluya. Y eso fue muy valioso. Demostró su debilidad como cualquiera de nosotros. Señor, aleluya, ¿por qué habré nacido? Amén. ¿Para qué he nacido? ¿Para que esté en esta situación hoy? Aleluya, para que esté en esta circunstancia. Y seguramente en este día te has sentido así, ante la pérdida, aleluya, ante la incomprensión, ante muchas preguntas que vienen a tu mente y no tienen respuesta, ante la situación que tú estás atravesando, aleluya. Pero querido hermano, que en este tiempo la prueba nos lleve a tener una experiencia más profunda con nuestro Dios. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Ante la pérdida, ante el dolor, ante el juicio de sus amigos, no decayeron las fuerzas de Job, sino que él entendió que eso lo llevaba a aprenderse más del Señor. No nos queda otra, querido hermano. Aleluya. ¿Sabe que ya para terminar, mirando la vida de Jesús, sabe que en la última etapa del ministerio de nuestro Señor Jesús, Jesús prácticamente ya quedó solo? Quedaron sus discípulos tan solamente. Y Él se da vuelta, aleluya, y le dice a sus discípulos: ustedes también me van a dejar, ustedes también me van a abandonar, porque la palabra empezaba a ser más dura, la persecución, los peligros habían comenzado a aumentar y muchos comenzaron a quedarse, muchos comenzaron a volverse atrás, a buscar otras alternativas para lo que ellos tenían o lo que estaban pasando. Pero uno de ellos, Pedro, le dijo: Señor, ¿a quién iremos si tan solamente tú tienes palabras de vida eterna? En medio de la incomprensión, en medio del dolor,
en medio del juicio por ahí de las personas. Aleluya, gloria al nombre del Señor, que injustamente pueden juzgar nuestras vidas. ¿A quién iremos? ¿En quién encontraremos descanso? ¿En quién hallaremos alivio? Sino en la presencia de Dios. Amén, aleluya. Job no sabía cuándo iba a terminar esto, pero aunque él andaba en valle de sombra de muerte, él sabía que Dios estaba con él. Y él esperaba, y él descansaba en Dios, y él vio la salvación de Jehová. Y como Dios no ha cambiado, y creo, amén, yo pienso, ¿no?, de que ninguno, o no estoy seguro de que alguno vaya a pasar lo de Job, que Dios nos libre. Pero en nuestras pruebas debemos recordar que detrás de todo esto hay un propósito eterno, tremendo, de parte de Dios para tu vida. Amén. Eso puede traer ánimo en esta noche. No te lo digo yo para convencerte, sino te lo digo de parte de Dios. Amén. Te lo digo de parte de Dios. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entendemos que cuando la prueba viene es como que todo, amén, aleluya, se confabula, amén. Y pensamos, Señor, de repente todo viene sobre mí. Y no es que todo se confabula, sino que en medio de la prueba, aleluya, estamos más sensibles. En medio, aleluya, de una situación extrema o complicada, aleluya, Job, aleluya, se sentía, amén, mucho más vulnerable ante las circunstancias que podían sobrevenir. Él sabía que esto iba paso a paso y en vez de que la situación cambie, se hacía mucho más extrema. Lo encontramos a Job ya abandonado por su esposa, con una lepra sobre su cuerpo, un cáncer en su piel en aquella época, rascando su cuerpo con un pedazo de teja, con un pedazo de escombro, porque ya no daba más por la picazón y el ardor de esta enfermedad. Y qué decir, ni poder aguantar el propio olor de su cuerpo, de las heridas. Aleluya. Él dice que rasuró su cabeza, rasgó sus vestidos en señal de luto, en señal de dolor. Demostraba, aleluya, en la situación, en ningún momento él ocultó, aleluya, y dijo, bueno, yo solo, aleluya, voy a salir de esta situación. Sus amigos lo vieron. Y cuando sus amigos vinieron, quizás soy reiterativo, en vez de ponerse a su lado, aleluya, para levantar sus brazos, amén, lo hundieron más, amén, y escarbaron en su vida, aleluya, algo que pudiera estar produciendo esto, aleluya, gloria al nombre del Señor. Pero Job dijo que no atribuyó ningún despropósito a su situación. Y esa postura de Job, aleluya, que podrías decir en esta noche, pero pastor, para usted pareciera fácil. Bueno, vamos a preguntarle a Job, ¿fue fácil? No fue nada fácil. Pero como era un hombre común y corriente, como cada uno de nosotros, también nosotros podemos, en medio de la situación que está atravesando, aleluya, creer que hay un propósito, amén, que hay un propósito detrás, querido hermano, aleluya. Decirle al que está a tu lado, detrás del desierto, detrás de lo que estás viviendo, hay un propósito, hay un plan, aleluya, tremendo y glorioso de Dios, amén. Job vivió, aleluya, muchos años y él pudo ver crecer y ser bendecidos y prosperados a los hijos de sus hijos, amén. Y Dios, aleluya, le dio el doble de lo que tenía y murió, llegó a la muerte como cualquier mortal sobre la faz de la tierra, aleluya, amén, ya entrado en años, habiendo vivido una vida, aleluya, diferente, una vida que nunca más volvió a ser igual, sino que fue mayor y mejor de lo que había vivido antes. Entonces, querido hermano, como pueblo de Dios, como hijo de Dios, ante la locura de la palabra del Señor, nosotros podemos expresar esto. Para el mundo, aleluya, la situación que puedas estar viviendo, aleluya, puede decir y señalar, no, eso va a empeorar, eso va hacia el fracaso, eso va, aleluya, hacia la tragedia. Pero nosotros lo miramos, aleluya, desde el lado de la palabra del Señor y decimos que esta situación
esos cielos que parecieran haberse cerrado, esas preguntas que no tienen respuestas para mi vida, no es señal de derrota, es señal, aleluya, de que hay algo mejor que viene. ¿Qué me queda? Aleluya, llevarme a buscar a Dios, a tener una experiencia más profunda con Él. Amén, gloria al nombre del Señor. Yo lo creo, querido hermano, yo lo creo. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Aleluya, gloria al nombre del Señor, gloria al nombre del Señor. Aleluya, como pastores, aleluya, de la iglesia, todo lo que hemos visto, aleluya, dar a luz, aleluya, en la obra del Señor, nada ha venido, aleluya, gloria al nombre del Señor, sin antes haber habido una prueba, amén, una situación adversa. Aleluya, hay algo, amén, aleluya, que puedo contarlo, aleluya, pero haberlo vivido ese tiempo junto a mi esposa y habernos dado Dios esa victoria, amén, aleluya, fueron un embarazo, aleluya, que mi esposa tuvo entre Katy y Denise, creo que fue, aleluya. Era un tiempo donde estábamos en los comienzos de la obra, teníamos nuestra casita allá arriba del templo, amén, el techo estaba hasta la mitad del templo que está allá, aleluya, teníamos nuestra casa, el piso era la losa, amén, no teníamos cerámicos, aleluya, ni nada por el estilo, el techo, amén, de nuestra casa era de madera con membrana, que duró la membrana 1 o 2 semanas, porque ese tiempo había una oposición a la iglesia que nos tiraban ladrillo y nos acabaron rompiendo la membrana. Y bueno, cuando llovía, amén, aleluya, llovía más adentro que afuera, amén, aleluya. Y había un hermano que ya está en la presencia del Señor, Dios lo tenga en la gloria y no lo suelte, como dicen por ahí, que decía: pastor, ¿qué va a hacer? ¿Va a arreglar el techo? ¿Va a comprar más olla? Me decía, porque poníamos una olla donde goteaba. y recuerdo una noche, amén, aleluya, que no viene a nuestras vidas con dolor ni con tristeza, sino que muchas de esas situaciones que pasamos como familia, pastoral, aún como matrimonio, amén, aleluya, con mi esposa, aleluya, gloria al nombre del Señor. Yo le doy gracias a Dios, amén, por la esposa que me dio, amén, aleluya, gloria al nombre del Señor. Y recuerdo que esa noche, aleluya, estaba embarazada. Hacía 2 días habíamos venido del campo, aleluya, donde íbamos a predicar, y habíamos venido en un vehículo que no íbamos en buenos vehículos, así que cualquier pozo se sentía dentro como que era un cráter que pasábamos. Y parece que en esos golpes, amén, aleluya, algo había pasado ahí en su embarazo, y esa noche era una noche de invierno que llovía. Y esa noche ella comenzó a tener unos terribles dolores y hemorragias, y ahí ella perdió ese embarazo, y recuerdo que nos goteaba el techo, y bueno, el único lugar donde menos goteaba era donde teníamos la cama. Entonces le puse un plástico ahí, ella estaba acostada con una colcha, con los dolores de una hemorragia. No hablamos a nadie, no llamamos a nadie, amén, estábamos ahí, orábamos, no era orgullo, sino Dios estaba tratando con nuestras vidas, amén, aleluya. Y bueno, caían las gotas y le salpicaban en la cara, le puse una toalla arriba del plástico, ¿no? Para que no siga salpicando, aleluya. Ahora lo contamos, amén, aleluya, así, pero sé que detrás de esas circunstancias que a veces nos llevaron a pensar, abandonamos todo, amén, nos dedicamos a otra cosa. Sé que era que Dios tratando con nuestras vidas, quizá habrá habido algo en mí o algo en mi esposa, no lo sé, pero fue un trato tremendo, aleluya, de parte de Dios, amén, aleluya, para nuestras vidas. Y cuando nosotros le pedimos cosas grandes al Señor, amén, no se asuste y diga: pastor, yo quiero sí, que Dios me bendiga, pero tenga que pasar todo eso, no, prefiero quedarme como estoy. Pero, querido hermano, no somos de los que retrocedemos ni los que nos quedamos, sino los que vamos hacia adelante, amén, aleluya, gloria al nombre del Señor, amén. Fue una noche terrible que pasamos, pero gracias a Dios, aleluya, después fue al médico, no hizo falta ningún legrado, ningún tratamiento más. Dios estuvo ahí, aleluya. Quizás haber perdido, aleluya, ese embarazo, lo que era
sintió dolor, hubo angustia, aleluya, en nuestras vidas, pero decidimos seguir sirviéndole al Señor, seguir dependiendo de Él, aleluya. Y todo lo que hoy podemos ver, por eso entendemos, querido hermano, aleluya, que todo lo que Dios tiene preparado para nuestra vida va a dar a luz. Y entendemos que cuando, aleluya, las mujeres que tienen sus hijos saben que el embarazo, aleluya, es hermoso, pero el momento de dar a luz la mujer se enfrenta con la misma muerte, amén, aleluya, gloria al nombre del Señor, aleluya, para dar a luz, para dar vida, amén, aleluya, gloria al nombre del Señor. Dios va a dar a luz grandes cosas, amén. Quizás estás pasando situaciones mayores. Es una de las pruebas que pasamos, otra prueba que pasamos con nuestra hija mayor, la primera, amén, aleluya, estando en un culto. Algunos quizás los que están hace tiempo lo recuerdan. Ella cayó en el piso, no sabíamos lo que le pasaba, recién estaba por aprender a caminar y comenzó a tener unas terribles convulsiones en medio de un culto de día domingo. Así que ahí le dijimos a los hermanos que sigan el culto, y un hermano, el único que tenía autito por ahí, nos llevó, amén, al hospital, y ahí ella tuvo muchas más convulsiones, aleluya. El diagnóstico, lo que los médicos predecían de que no iba a poder hablar o caminar o iba a tener algún problema, gracias al Señor Dios la libró, la guardó. Pero ahí también por nuestra mente pasó: Señor, te estamos sirviendo, hemos renunciado a todo para servirte, ¿por qué tenemos que atravesar esta situación? Pero en ningún momento hemos maldecido a Dios, aleluya. Y como dice Job, no le atribuimos un despropósito. Detrás de eso había un propósito tremendo de parte del Señor, aleluya. Con nuestra segunda hija, amén, aleluya, de repente pareciera que todo iba bien, pero creo que fue la segunda hija el peor embarazo que pasó mi esposa, aleluya. Se había pegado la placenta al útero, amén. Y recuerdo que nos entregaron a Denise, amén, que era chiquitita, y ella no salía como 3 horas más, estuvo en el quirófano, amén, tratando de despegar y haciendo puntos por dentro. Fue un tiempo terrible, amén, aleluya. Es nuestra tercera hija, aleluya. Creemos que Dios tiene grandes cosas con nuestros hijos, amén. Creo que ahí encontraron como que un pequeño tumor, aleluya, que tenían que operarle, aleluya. No sabían si tenían que operarla para sacar ese tumor antes de que nazca Milena. Bueno, cada embarazo, cada parto, amén. Y creemos que Dios tiene grandes cosas, aleluya, también con nuestros hijos, por todo, aleluya, lo que pasamos, amén, aleluya. Pero no le atribuimos ningún despropósito, amén, a todas esas situaciones, sino aquí estamos, aleluya, le decimos: Señor, de oídas te habíamos oído, mas ahora nuestros ojos te ven, amén, aleluya. Porque es muy bueno decir: hermano, tenga fe, crea. ¿Por qué se desanima? Levante su mano, cante, alabe. ¿Por qué no canta? Y hay momentos que no me nace, como dicen por ahí los mexicanos. No es que no nos nace, amén, aleluya, sino estamos siendo probados, amén, aleluya, gloria al nombre del Señor, amén. Hermano, ¿por qué no cree como antes? ¿Y quiénes somos para juzgar? Uno no sabe lo que pueda estar pasando nuestro hermano, pero creemos que si permanecemos, aleluya, aleluya, veremos su gloria. Y nosotros podemos decir: gracias, Señor, gracias, Señor, aleluya. Y cada uno tiene seguramente su testimonio, aleluya. Hoy mismo estás atravesando una situación, pero en medio de esto podamos atravesar la situación y decir: Señor, de oídas te había oído, pero ahora te conozco más profundamente. Ahora te conozco más profundamente. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Y al conocerle y al tener esa comunión más profunda con Él, aleluya, Job pudo ver las maravillas que él podía hacer. Amén. Dios te mira como a Job. Dios te mira como a Job. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Quizás por ahí, aleluya, algunos pueden poner en tela de juicio tu fe, puedan poner en tela de juicio, amén, aleluya, nuestro compromiso con Dios, no sé, aleluya.
Estás remando contra la corriente, Jesús te ve remar, no estás solo, Él te mira mientras rema. Él miraba a sus discípulos y cuando vio que ya no podían más, se apareció delante con el milagro. ¿Cuántos creen que, aleluya, en esta noche le dicen, Señor, yo creo? Amén, aleluya, no tengo fuerzas, amén, aleluya, mi fe se ha desgastado, pero sé que esta situación es el escenario perfecto para que tú muestres tu gloria. Amén. Póngase de pie en esta noche. Póngase de pie en esta noche. Él está en este lugar. Él está en este lugar. Gloria al nombre del Señor.